continuar con el siguiente ponente. Y bueno, tenemos aquí a continuación el que hará uso de la palabra Max Chauca Salas. Él es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marco, candidato a magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Es expositor permanente en eventos académicos en nuestra materia. Él comentará el tema Alcances de las investigaciones en materia de historia sindical en el Perú. Adelante, Max. Buenas tardes a todos los ponentes, a los compañeros del taller José Matías Manzanilla y a todos los asistentes que nos están viendo el día de hoy. Bueno, el tema que voy a exponer ahora es el de los alcances de la investigación en materia de historia sindical en el Perú. Cuando nosotros hablamos de historia sindical, también debemos referirnos a la historia del propio movimiento obrero y a la historia también del desarrollo legislativo, ¿no? La historia del sindicalismo, del derecho sindical. Entonces, ya lo mencionaba el doctor Gino Giugni en su obra Diritto Sindacale, que el desarrollo del derecho sindical corre en paralelo con el propio desarrollo, historia del movimiento obrero, ¿no? Tanto en sus objetivos, ¿no? Como en su propia evolución. Y ambos se desarrollan a partir de este conflicto que se genera en la revolución industrial, ¿no? A partir del trabajo y el capital. Entonces, tenemos que los sindicatos van a surgir justamente para defender a los trabajadores frente al despotismo del capitalista, como señala Ricardo Antunes. Este autor, ¿no?, sociólogo brasileño, va a señalar también que los sindicatos, gracias al surgimiento de los sindicatos, los capitalistas no van a poder disminuir, ¿no?, radicalmente los salarios de los trabajadores y tampoco elevar excesivamente la jornada de trabajo. Entonces, ahí radica la importancia de los sindicatos histórica, ¿no? Asimismo, podemos señalar que, como el propio doctor Humberto Romagnoli ha manifestado en su artículo El renacimiento de la palabra sindicato, que gracias a los sindicatos, los trabajadores han aprendido a no pedir, ¿no?, a manera de limosna la reivindicación de sus derechos. Entonces, ha abierto esas posibilidades de contraponer un poder, ¿no?, poder de los propios trabajadores organizados contra el poder del capitalista. Y bueno, el derecho sindical ha sido reconocido en el marco constitucional de los países, de muchos de los países, no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial, y también ha sido reconocido a nivel internacional, ¿no?, por los diversos instituciones de carácter internacional. Así tenemos que ya en la posguerra, en la segunda posguerra de 1948, con la Declaración de los Derechos Universales, ¿no?, los derechos humanos, en el artículo 23.4 ya se señalaba el derecho de toda persona a poder formar sindicatos, a poder sindicalizarse. Y digamos, este derecho ha sido reproducido en otros, digamos, también marcos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales de 1966. Así, en su artículo 8 va a señalar que toda persona tiene el derecho a sindicalizarse, a formar sindicatos, pero también va a reconocer el derecho de los sindicatos a formar federaciones, confederaciones, ¿no?, incluso de participar, de integrar sindicatos internacionales. Entonces, todo este desarrollo del sindicalismo se ha logrado a través de un largo proceso, ¿no?, histórico. Y también podemos mencionar a la propia Organización Internacional del Trabajo, que con los convenios 87 y 98 se ha logrado también reconocer, ¿no?, un marco mínimo de derechos sindicales y de negociación colectiva de los trabajadores a nivel global. En el caso latinoamericano, vemos también que el sindicalismo se ha desarrollado de una manera, digamos,
más tardía, debido también que al proceso tardío de la industrialización en muchos de los países, sobre todo se desarrolló a inicios del siglo XX. Entonces, vemos cómo el sindicalismo no solo se desarrolló tardíamente por estos, digamos, por una tardía industrialización, sino también que se ha desarrollado tardíamente por muchos otros factores, como lo menciona el doctor Sergio Gamonar Contreras, como es el caso de, digamos, la intransigencia de los propios capitalistas, la represión por parte del Estado de muchas huelgas, ¿no? Otro aspecto importante también es el caso de cómo los propios partidos políticos han intervenido, ¿no? De manera directa en estas organizaciones. Y bueno, podemos mencionar dos tipos de sindicalismo que se desarrollaron a nivel latinoamericano, ¿no? Como señala el doctor Francisco Zapata, de México. En su historia mínima del sindicalismo latinoamericano, va a señalar un sindicalismo de carácter de clase, como se desarrolló en el Perú, en Chile o también en Bolivia, ¿no? Donde hay una mayor autonomía de los sindicatos respecto del Estado. Y después también podemos mencionar otro grupo, que es un sindicalismo que lo ha denominado el autor, un sindicalismo populista, en donde el Estado interviene de manera más directa, ¿no? En las cúpulas sindicales, caso de Argentina, Brasil, ¿no? México. Entonces, también hay una diferencia en cuanto a estos grupos, en cuanto al nivel de participación, ¿no? De afiliación de los trabajadores. En el caso de los sindicalismos de clase, la afiliación es muy, digamos, muy baja, ¿no? Llegando a un porcentaje de 16%, ¿no? En el caso del sindicalismo populista llega a un porcentaje mayor de 33%, ¿no? Claro que en Europa estos niveles son mucho mayores. Entonces, en este marco, ¿no? Que nos va a servir para poder revisar la historia del sindicalismo en el Perú, ¿no? Cómo se han desarrollado las investigaciones. Eh, Vamos a ver, en primer lugar, cómo fueron las primeras investigaciones sobre historia sindical en el Perú. Podemos mencionar que se desarrolló básicamente digamos, con una fuerte influencia del marxismo tradicional, digámoslo así, ¿no? Del materialismo histórico y dialéctico. Tal es el caso del el historiador, bueno, en este caso Martínez de la Torre, que en 1928 ya había publicado 3 artículos. eh, sí, 3 artículos, hay un problema con el video, creo. Bueno, si hay un problema me avisan. A ver. No te puede visualizar bien, Max, disculpe. Ah, ya. ¿Pero el audio está bien? Sí, el audio está muy bien. Sí, el audio está bien. Ya, gracias. Gracias. Bueno, Martínez de la Torre va a publicar en 1928 3 artículos en el Amauta sobre el movimiento obrero de 1919. Y estos artículos fueron elogiados por el propio José Carlos Mariátegui, quien ha dicho que constituye uno de los gérmenes, ¿no? del desarrollo histórico del movimiento obrero. Entonces, hay un dato muy importante que nos alcanza el doctor César Lévano respecto a los estudios, ¿no? de historia del movimiento obrero, que nos va a decir que después de Martínez de la Torre, prácticamente hay un mutismo, ¿no? No hay muchos estudios durante todo ese periodo, hasta la década de los 70 del siglo XX, salvo algunas excepciones, ¿no? Como el estudio del propio César Lévano sobre, bueno, titulado Verdadera historia de la jornada de las 8 horas. O también una tesis de bachiller del historiador Wilfredo Caxoli. Y bueno, también una obra literaria que también narra, ¿no? Los hechos de la jornada de las 8 horas de Pedro Parra, ¿no? Denominado Bautismo de Fuego del Proletariado Peruano, de 1969. Entonces,
la historiografía va a alcanzar un auge en los años 70 recién, ¿no? Y César Lévano va a caracterizar este periodo como un periodo nuevo de la historiografía del movimiento obrero, ¿no? Que se va a dejar de lado el marco, digamos, biográfico, el marco de, digamos, ah, de los meros datos, ¿no? De la estadística, de lo anecdótico, y va a pasar a un, digamos, a un estudio de la historia del movimiento obrero a partir incluso de las entrevistas, ¿no? Hay nuevos métodos para poder eh, estudiar el movimiento obrero, ¿no? La historia del movimiento obrero. Entonces, surge así una serie de testimonios también, ¿no? Publicaciones sobre testimonios de los propios autores de estas luchas sindicales, tales como el caso de Emperatriz Torres, ¿no? Que se denomina La historia de mis luchas y su fuerza en mi destino de mujer, de 1965. También debo mencionar la monografía de un seudónimo, de un autor cuyo seudónimo es Sitor, ¿no? No se sabe quién es, pero se ha publicado esta historia de las principales huelgas y los paros obreros habidos en el Perú en 1896 a 1946. Igualmente, Julio Portocarrero ha publicado El sindicalismo peruano, ¿no? Primera etapa, 1911 a 1930, ¿no? Que también es una narración de los hechos a partir de experiencias personales. Esto lo publicó en 1987. Entonces, la década de los 70, señala el historiador Augusto Lostanau, se ha caracterizado también por un estudio incisivo en el aspecto de los orígenes del movimiento obrero, ¿no? De la historia del sindicalismo. Estos estudios van a basarse básicamente en el proletario textil de Lima, en los petroleros de Piura, en los jornaleros cañeros en los Andes centrales y en las haciendas norteñas, así como los jornaleros estibadores del Callao. Entonces había un fuerte estudio de estos aspectos de cómo se origina el movimiento obrero en el Perú. Tenemos autores como Barcelli, ¿no? Agustín Barcelli, en su historia del sindicalismo peruano, que va, digamos, también va a tener esta influencia del marxismo, ¿no? Del concepto de clases sociales, la conciencia social, ¿no? Y a partir de eso también va a dividir, ¿no? La historia del sindicalismo en diversas etapas, siempre en base a un, digamos, a un desarrollo de la conciencia social, ¿no? De la conciencia de clase de los trabajadores. Un libro importante también que hay que señalar es el de Anarquismo y Sindicalismo, de la historiadora Piedad Pareja, de 1978. Anarquismo y Sindicalismo en el Perú. Que en este libro va a resumir sus dos tesis, ¿no? Una tesis sobre la revista La Protesta, ¿no? Y una tesis sobre la crisis del sindicalismo, ¿no? 1919-1927. Un importante libro también que surge en los años 70 es el del historiador, bueno, el sociólogo Denis Sulbon, ¿no? Que es uno de los grandes especialistas en esta materia del movimiento obrero. Su obra se llama El movimiento obrero en el Perú 1900 a 1956, que también, digamos, ha sido una división en etapas de la historia del movimiento obrero, ¿no? Que surge, ¿no? A fines del siglo XIX hasta 1930, ¿no? Con la crisis internacional, cuyo periodo estaba dominado también por la influencia del socialismo de Mariátegui, pero que a partir de 1930 va a influenciar en este caso el populismo de la institución del aprismo, ¿no? Del partido aprista, hasta 1956, hasta que cae la dictadura de Odría. Y entonces, a partir de este periodo, digamos, también van a surgir nuevos sindicatos, ¿no? A partir de 1956, que es un tercer periodo, y va a estar, digamos, va a tener su auge también en los años 70, ¿no? En este cuarto periodo que señala Denis Sulmon,
con el gobierno también de Velasco, ¿no? Gobiernos militares. Y bueno, hasta ahí llegó su estudio, pero también podemos decir que hay una nueva etapa, ¿no? Que está influenciado, digamos, por el neoliberalismo, ¿no? Y esta contramarcha, ¿no? De los derechos sociales. Es importante mencionar también dentro de los estudios de la historia sindical, este debate que surgió con respecto a quién fue uno de los guías que, o estos abanderados que dirigieron el movimiento obrero, ¿no? Hasta el desarrollo de la jornada de las 8 horas. Por una parte se encuentra quienes propugnan a José Carlos Mariátegui, ¿no? Entre ellos se encuentra Jorge del Prado, ¿no? La propia CGTP, y el historiador Wilfredo Caxoli. Por otra parte, tenemos a quienes defienden que fue de mayor importancia la participación de Aya de la Torre. Y entre quienes defienden esta postura tenemos al propio Aya de la Torre, a Cosío del Pomar, a Percy Murillo, ¿no? Que hace una historia del LAPRA, también al historiador Rolando Pereda Torres, ¿no? Entonces, es importante también conocer este debate fuerte que hay, ¿no? Que ha durado desde los años 60 hasta los 90, digamos, que ha sido muy fuerte. Eh, en la década de los 80 ya surge, me avisan con el tiempo si es que me excedo. A partir de la década de los 80 ya digamos que hay un desarrollo ya también amplio de los estudios de historia sindical y del movimiento obrero. Y tenemos en este caso la publicación de Carlos Basombrío, denominado Historia Gráfica del Movimiento Obrero, ¿no? Publicado en 8 volúmenes. Y un importante estudio de los antecedentes de la historia sindical de Ricardo Temoche Benítez, ¿no? Titulado Cofradías, Gremios, Mutuales y Sindicatos. En esta obra importante de Temoche señala que las cofradías, ¿no? Van a ser, digamos, los antecedentes directos de los actuales sindicatos, ¿no? Digamos que trata de ver los orígenes, los antecedentes de todas estas organizaciones actuales. Y un importante también libro es el de Jorge Santisteban y Ángel Delgado, denominado La huelga en el Perú, ¿no? Publicado en 1980, en donde va a introducir digamos, un nuevo método, el método o mejor dicho, una nueva corriente, la corriente crítica del derecho, ¿no? Donde va a señalar que el derecho, digamos, es este medio, ¿no? Por el cual se da un cauce a los conflictos sociales entre capital y trabajo. Entonces, se va a desarrollar todos estos estudios. También va a haber estudios locales, ¿no? Como es el caso de estudios sobre los trabajadores mineros de Cerro de Pasco, de Alberto Flores Galindo, ¿no? Entre otros estudios. Con respecto a las investigaciones más actuales, debemos mencionar que desde fines del siglo XIX, no, fines del siglo XX, perdón, se introdujo el neoliberalismo y también el posmodernismo, que influenció negativamente a mi modo de ver y también, como menciona el propio profesor Augusto Lostanau, ha influenciado negativamente porque ha entrado a las universidades y se han eliminado muchos cursos relacionados con el movimiento obrero, ¿no? Pretendiendo, digamos, olvidar, ¿no? Todo este desarrollo histórico, y se han implantado más bien estudios temáticos, incluso, digamos, de poca relevancia, ¿no? En la historia, estudios muy particulares que no tienen mucho, digamos, mucha trascendencia en este caso. Ya David Harvey criticaba el postmodernismo que se introdujo en los movimientos de izquierda. Él mencionaba que, sobre todo con los estudios de Michel Foucault, que, digamos, ha influenciado, digamos, también en dividir, ¿no? Este movimiento obrero, ¿no? Movimiento sindical, ¿no? Y haciendo olvidar también este concepto
de las clases, ¿no? Ah, ha eliminado, digamos, todo estudio de las clases, ¿no? Y ha preferido estudios identitarios. Ah, es por eso que a partir de los años 90, en 1999, Francisco Quirós ha señalado que la historia del movimiento obrero, ¿no? El propio movimiento obrero, que otrora era una fuente de muchas controversias, en la actualidad hoy queda reducido, ¿no? A un simples artículos, ¿no? Básicamente desarrollados por el historiador Augusto Lostanao. Eh, Esto se debe principalmente a que en los años 80, ya en los años fines de los 60, se desarrolló el mayo del 68, ¿no? En Francia, que cuestionó, digamos, cuál era la trascendencia del conflicto económico, ¿no? Cuando todos aquellos conflictos que se generaban, decían estos estudiosos en Francia, se desarrollaban por cuestiones extraeconómicas, ¿no? Entonces se cuestionó el papel del marxismo durante este periodo y con mayor razón en los años 80 con la caída del muro de Berlín, entre otros aspectos. Entonces surgen corrientes dominadas por el postmodernismo y así podemos citar autores más actuales sobre este tema, como Paulo Drinot, ¿no? Básicamente la obra se denomina La seducción de la clase obrera, ¿no? Publicada en español en 2016 y en inglés en 2011. Paulo Drinot se opone al origen exclusivamente económico de las clases sociales, ¿no? Tratando de ver otros orígenes culturales, ¿no? Eh, de igual modo, David Parker es otro historiador también que va a estudiar principalmente en la década de los años 20, ¿no? Donde surge los trabajadores, los empleados públicos, ¿no? Y también este historiador David Parker va a señalar que las clases sociales, digamos, son unos inventos, ¿no? En realidad no existen, solamente son inventos, pero que pueden tener consecuencias también en la propia sociedad. Entonces, este es el panorama que tenemos actualmente. Hay un cuestionamiento a los conceptos, ¿no? A las ideas de clases sociales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa que debemos seguir, ¿no? En cuanto a los estudios históricos del movimiento obrero, ¿no? Que no sea esta, digamos, esta influencia de carácter postmoderno, ¿no? Que tiene mucho de ideológico, ¿no? A pesar de que los autores como Paulo Drinot lo nieguen. Entonces, debemos ver que también existen nuevos estudios, bueno, en el Perú no hay muchos, pero países como Argentina sí los tienen, que tratan de ver una nueva, digamos, de hacer una nueva mirada al marxismo, ¿no? Ya que todos estos estudios del marxismo tradicional fueron realizados a partir de una interpretación, digamos, de escasos textos, ¿no? De Marx, que no se habían traducido, ¿no? Anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, frente a esta nueva mirada, hay estudiosos en Argentina, en Brasil, ¿no? En Brasil tenemos al profesor sociólogo Ricardo Antunes, que señala y postula una mirada más amplia de las clases sociales, de la clase trabajadora, que él denomina la clase que vive del trabajo, ¿no? A partir de un estudio del libro 6, ¿no? Del libro 1, del capítulo 6 de Marx, ¿no? Que comúnmente se ha denominado el libro inédito, o capítulo inédito, en donde se señala que no solo los trabajadores son aquellos, o la clase trabajadora son aquellos que realizan una actividad en una empresa, ¿no? Sino que es mucho más amplio, ¿no? Pueden ser también los trabajadores de servicios. Entonces, se amplía este panorama de las clases sociales y también tenemos otro autor como Nicolás Iñigo en Argentina, que también define a las clases, a la clase trabajadora, a la clase obrera, en su posición de no propietario, ¿no? Es decir, digamos, una interpretación amplia también de la clase trabajadora.
en su condición, digamos que es no propietario de sus condiciones materiales de existencia, ¿no? Y estas condiciones materiales de existencia, señala el autor, no son las máquinas, no son las herramientas que utiliza solamente el trabajador dentro de una fábrica, sino es un sentido amplio, ¿no? Como el propio Marx señaló en Ideología Alemana, es decir, de las fuerzas productivas de la sociedad, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, mi conclusión, ¿no? Que se debe analizar a través de los nuevos estudios, ¿no? De los métodos marxistas, ¿no? Replantearlos, y no quedarnos con el, digamos, el reduccionista en lo económico, ¿no? Sino que debemos verlo más allá y plantear nuevos estudios también que afronten este postmodernismo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Muchas gracias.